El hombre de negro es una figura misteriosa que se asocia en algunas culturas y leyendas urbanas a la parálisis del sueño. Una experiencia aterradora que afecta a algunas personas durante el proceso de conciliación del sueño o al despertar. La parálisis del sueño es un fenómeno en el cual la persona se encuentra consciente pero completamente incapaz de moverse o hablar. A menudo se acompaña de alucinaciones vívidas y sensaciones de presión en el pecho. Se cree que estas experiencias pueden estar relacionadas con trastornos del sueño y la interrupción de los ciclos normales del mismo. El hombre de negro es una de las alucinaciones comunes que algunas personas informan durante episodios de parálisis del sueño. Se describe como una figura alta, oscura y ominosa que se encuentra cerca de la persona paralizada. Aunque la descripción varía de un relato a otro, suele ser una entidad aterradora y amenazante. Se cree que estas alucinaciones del hombre de negro pueden ser el resultado de la activación del sistema de amenaza en el cerebro durante la parálisis del sueño. Este sistema de amenaza puede hacer que la mente genere imágenes aterradoras o amenazantes. Esto es una respuesta al miedo y la ansiedad que se experimenta durante la parálisis. Las experiencias de parálisis del sueño pueden ser aterradoras, pero son generalmente inofensivas y temporales. Tal y como es la siguiente experiencia que le sucedió a un suscriptor. Cuando tenía alrededor de 17 o 15 años y mi hermano menor contaba con unos 11 o 12 años, nos encontramos en una situación inquietante que aún me persigue en mis pesadillas más oscuras. Aquella noche, nuestros padres nos obligaron a compartir el mismo cuarto en su pequeña cabaña en medio del bosque, mientras una tormenta rugía afuera, llenando el ambiente de un inquietante silencio interrumpido por los truenos. A la medianoche, un rayo iluminó brevemente la habitación, lo que me despertó sobresaltado. Sin embargo, no quise abrir mis ojos de inmediato. En su lugar, extendí la mano sobre la cama para asegurarme de que mi hermanito aún estuviera allí. Necesitaba la certeza de que no se hubiera caído en medio de la tormenta. Al no sentir nada, la preocupación se apoderó de mí y finalmente abrí los ojos. Para mi desconcierto, vi a mi hermano caminando con determinación hacia la puerta del cuarto, que estaba ligeramente entreabierta. Sus ojos estaban cerrados y sus manos se extendían delante de él, como si estuviera siguiendo una ruta invisible hacia la puerta de la cabaña. Mi primera reacción fue pensar que estaba somnambulando, así que no me alarmé en ese momento. En lugar de eso, cerré mis ojos nuevamente, dispuesto a dejarlo volver a la cama después de su curioso episodio sonámbulo. Sin embargo, todo cambió abruptamente cuando empecé a sentir un miedo insondable que me envolvía, como si el aire mismo se hubiera vuelto opresivo. Era un temor visceral, similar a la sensación de dolor o ardor que experimentas cuando una araña o una hormiga te pican, pero multiplicado por 1000. El miedo se apoderó de mí y decidí no abrir los ojos, como si temiera lo que podría encontrar si lo hacía. Entonces, sucedió algo que me aterrorizó aún más. Escuché un sonido siniestro, como si mi cráneo se hubiera fracturado en 1000 pedazos.
Ese ruido me obligó a abrir los ojos de un tirón y lo que vi me heló la sangre. Un hombre, completamente vestido de negro, estaba parado junto a la puerta del cuarto. Sus ojos, completamente en blanco, me miraban fijamente con una mirada vacía y perturbadora. Parecía fusionado con la pared, abrazándola como si fuera parte de ella. El terror se apoderó de mí y traté de gritar, de llamar a mi madre, pero pronto me di cuenta de que estaba atrapado en mí mismo. Mis labios no emitían sonido alguno, aunque en mi mente mi voz gritaba de manera desesperada. Fue entonces cuando empecé a orar con los ojos cerrados, un acto impulsado por el pánico y la necesidad de protección. Gradualmente, el miedo comenzó a disiparse y me quedé dormido de nuevo. Al despertar al día siguiente, temprano, corrí a contarle a mi madre lo que había experimentado. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, mi hermano menor irrumpió en la conversación. Él le explicó a mi madre que también había visto al mismo hombre en la habitación durante la noche, parado junto a nosotros mientras dormíamos. Su relato coincidía con el mío en detalle, y eso finalmente convenció a mi madre de que estábamos diciendo la verdad. Desde ese día, nunca más volvimos a la cabaña en el bosque, y la imagen del hombre vestido de negro, con sus ojos vacíos, continúa acechándonos en nuestros sueños. La experiencia nos dejó marcados de por vida, recordándonos que en las profundidades de la oscuridad acechan horrores inimaginables. Si te gustó el video, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviárnosla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tus comentarios si quieres más historias como estas. Me despido, estás en Mundo Paranormal, hasta la próxima.